Un saludo, mis hermanos amados, en el nombre de Jesús. Una vez más estamos aquí para poder escudriñar las Sagradas Escrituras escritas en la Palabra de Dios, en la Santa Biblia. Hoy hablaremos de gracias recibisteis, dad de gracia. En este tiempo, mis hermanos, ¿cuántos cristianos, pastores, cantantes cobran por sus alabanzas, por sus prédicas? Digo cantantes porque no son adoradores en espíritu y en verdad, porque el que adora de corazón, en espíritu, no es cantante, es un adorador. Pero el Señor, ¿qué dice en su palabra? Dad de gracia, porque recibisteis de gracia, gratuitamente. ¿Acaso el Señor Jesús cobró por la salvación? Él derramó su sangre preciosa para darnos vida eterna y para perdonar nuestros pecados. Él no nos cobró ni centavo, ni aún en este tiempo Él no nos cobra. Si bien las ofrendas que colocamos al alfolí, pues ponemos sin intereses, sin condiciones, por amor al Señor, porque le debemos a Él. Porque de su mano recibimos, y lo recibido de su mano le devolvemos a Él, como dice la palabra. El Señor dice en su palabra: mío es el oro y mía es la plata. Si yo quisiera la plata o el oro, el Señor dice en su palabra, no les pediría, porque Él tiene todo. Pero en este tiempo están haciendo negocio, inclusive en el internet. Si tú bajas, mi hermano, una música cristiana o una prédica, entonces ahí te sale derechos del autor. Y el reclamante pues te puede bloquear en cualquier momento. Hermanos, muchos en este tiempo están haciendo negocio con las alabanzas que se cantan. Por supuesto, estos no son cristianos verdaderos. Así les digo claramente. El Señor en su palabra nos enseña que debemos dar de gracia, gratis, porque los recibimos del Señor de gracia. San Mateo dice de la siguiente manera: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ese es el tema que vamos a hablar en esta ocasión, mis hermanos. El pueblo de Dios, los profetas, los apóstoles y los pastores recibieron de gracia, y de gracia deben darle, sin intereses, sin condiciones. Solamente Dios podrá recompensar en aquel día, cuando Él venga en su segunda venida. Si algún hermano o hermana baja un video para publicar nuevamente en el mismo internet, pues ¿de qué manera se está publicando? Pregonando la palabra de Dios. De una o de otra manera, la persona tiene que escuchar la palabra de Dios. En la antigüedad, después de Cristo, en tiempos de Pablo, unos predicaban el evangelio por envidia, dice la palabra, y otros por amor, y otros predicaban de buena gana. Pero Pablo dijo: de una o de otra manera el evangelio es predicado. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente,
pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahí está la palabra, mis hermanos. La palabra de Dios tiene que ser predicado de cualquier manera y correr por el mundo. No puede ser impedido ni bloqueado. Y así es, mis hermanos. ¿De qué manera la persona tiene que enterarse? Tiene que conocer la palabra de Dios por cualquier medio. Para las leyes humanas es pecado, porque hay leyes que protegen los derechos de autor. Esto es según la ley humana. Pero según la ley de Cristo, la ley de Dios, nadie puede proteger ni bloquear la palabra de Dios. Es más bien, la palabra tiene que extenderse, correr la palabra por el mundo entero, como dice en Salmos de esta manera. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. La palabra corre velozmente por todo el mundo, dice la palabra. Y así tiene que correr. Hay muchos dones espirituales que provienen de Dios, mis hermanos. Y de esta manera, en este mundo, en estos tiempos al menos, hermanos, ya que las redes sociales ahora corren por todo el mundo, se están aprovechando por las redes sociales para cobrar, para ganar dinero, para hacer negocio con las alabanzas del Señor y con las prédicas también. Adueñarse de la palabra de Dios o de las alabanzas, ganar dinero de esto. Y peor todavía, si lo bloquean, o en su caso, el reclamante, el autor de la prédica o de la alabanza, reclama. Y fácilmente uno puede ser bloqueado porque bajó su música o sus prédicas. Hermano, esto es pecado ante Dios. Es impedir a que una persona escuche de una o de otra manera, como en los tiempos de Pablo. Por envidia otros predicaban, otros por amor y otros de buena gana. De una o de otra manera tiene que extenderse la palabra de Dios por todo el mundo. No se puede hacer negocio de ninguna manera con la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Qué cuentas darán aquellos que hoy hacen negocio de la palabra, cobrando? Inclusive hay pastores que cuando son invitados a una campaña internacional o en su misma nación, pues piden comodidades, piden viaje en avión, alojamientos en la primera clase, comida, bebida, muy cómodos. Y por encima, hermanos, ponen un precio. La prédica de esta noche costará $500. Un ejemplo para entender. Hermanos, ¿qué cuentas darán aquellos de haber cobrado, de haber hecho negocio con la palabra de Dios? No se puede hacer esto de ninguna manera. Si el pastor tiene don de predicar o don de ganar almas para el Señor en su gracia le concedió. Y Dios lo puede usar a un pastor, a cualquier hermano o hermana, para que salve almas, para que gane y para que arrebate de las manos del enemigo para Cristo. Porque Dios busca a tales personas. Y también dice en los evangelios que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. En los tiempos de Pablo hubo una persona llamado Simón. Este ejercía la magia, como dice la palabra, y se hacía pasar por algún grande y ganaba mucho dinero. Y muchas personas oían o veían atentamente. Y se enriquecía esta persona ilícitamente. Leamos la palabra de Dios que dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande.
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creó Simón mismo, el que practicaba la magia, creó él mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aquí vamos a detenernos un momento. Este Simón que ejercía la magia, que antes de conocer a Cristo y ganaba mucho dinero y engañaba a muchos, pero cuando se entregó a Cristo, estaba con Felipe siempre esta persona. Y él miraba cómo Felipe y los otros apóstoles o siervos de Dios hacían grandes milagros, pero no con magia. Y eso le sorprendía a Simón. Seguramente pensaba en sí: ¿cómo lo hacen estos? Yo lo hacía, pero por la magia, por el poder del diablo, habrá dicho, quién sabe. Pero este Felipe y otros lo hacían por el poder de Dios, y más grandes milagros, y quedó atónito, sin palabras. Entonces, hermano, Simón estaba entendiendo de que hay otro que tiene más poder que el enemigo y se hace milagros extraordinarios, milagros más grandes de que él lo hacía. Sigamos leyendo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, Simón le respondió muy asustado, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué les parece, mis hermanos? Este Simón que ejercía la magia se sorprendió mucho, porque veía a Felipe que imponiendo las manos a las personas hacía grandes milagros. Y Simón pensó que si él también impusiera las manos sobre las personas, haría también milagros extraordinarios. Y por eso le ofreció dinero a Felipe. Dadme también a mí ese poder, para que cuando yo impusiere las manos, entonces se hagan milagros. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Tú pensabas que el don de Dios se obtiene con dinero? Ahí está, mis hermanos. El don que se nos concede a cualquier hermano, pastor, misionero, ¿acaso hemos pagado para que el Señor nos conceda este don? Este don de evangelizar, don de sanidad, don de predicar, don de profetizar. ¿El Señor nos pidió un centavo? Solamente fue su gracia, su amor para contigo, para que tú seas un instrumento suyo, para que lleves la palabra y hagas conforme a la voluntad de Dios. Él no te cobró nada absolutamente. En este tiempo, aquellos que están haciendo negocio con la palabra de Dios o con las prédicas, su corazón no es recto delante de Dios, así de claro. En hiel y amargura están, y el Señor los juzgará conforme a sus hechos. El don de Dios no se obtiene
con dinero, absolutamente. Ni siquiera por ser bueno la persona. Esto solamente viene por la gracia de Dios, por su misericordia. En su misericordia y gracia, Dios quiso levantarte. Dios quiso usarte para que tú seas instrumento del Señor y puedas ganar almas. Y por su mano del Señor, a través de ti, Dios pueda hacer grandes milagros extraordinarios. Mis hermanos, yo veo con mucha pena aquellos cristianos, supuestos cantantes, no son adoradores de Cristo, son cantantes. Porque el verdadero cristiano que alaba en espíritu y en verdad no es cantante, es un adorador. Uno que alaba, que exalta el nombre de Dios por amor, por temor a Dios. Le alaba, le exalta y le engrandece su nombre por medio de las alabanzas. Mis hermanos, este tema a mí me ha llamado la atención. Cuidémonos mucho, hermanos, en este asunto. Los videos que yo subo, hermanos, son prédicas o enseñanzas humildes. Así yo me considero, mis hermanos. Yo no soy intelectual, yo no soy profesional. Solamente yo aprendo por la gracia de Dios, porque a Dios le ha placido enseñarme su palabra. Y por su gracia, tampoco puedo jactarme que yo conozco demasiado y mucho. No sé nada aún, mis hermanos, poco, porque el Señor tiene mucha palabra para enseñarnos. Si hasta el momento hemos aprendido algo, o si yo he aprendido hasta este momento algo de la palabra de Dios, es solamente por la gracia de Dios. Un poquito de su gracia se derramó sobre mí y sobre ti. Son enseñanzas humildes, con temor a Dios. Y cualquiera los puede bajar y publicarlo también. Y quiero confesarles aún, porque muchos quizá creen que gano dinero con esto, que cobro, o creen que está monetizado las enseñanzas que hago por internet. Quiero decirles, hermanos, ni siquiera está monetizado. Nada absolutamente. No está activado la monetización. Porque no me interesa. Porque no busco más allá de lo que tengo. La palabra de Dios dice: contentaos con lo que tienen. Los afanes de esta vida, hermano, son grandes. Nos puede hundir, nos puede llevar al mal camino. La riqueza, hermano, nos puede apartar del Señor y nos puede tentar. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Así de claro. Cualquiera puede bajar y publicarlo, mis hermanos, libremente. No se hace negocio con la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, yo agradezco mucho a Dios porque su gracia se derramó un poquito sobre mí y sobre ti también, seguramente, mis hermanos. Esta palabra sea tomada en serio, para mí mismo en primer lugar, mis hermanos. Solamente quiero dar gracias a Dios, porque por su gracia también estoy aquí. Tú también ahí estás de pie, por la gracia de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, ricamente, y su palabra corra por todo el mundo. Se publique de una o de otra manera, pero que escuchen la palabra de Dios. La palabra no puede ser bloqueado ni impedido. Gracias, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Hasta más adelante.